Hola chicos, ¿cómo están? Voy a pasar a explicarles el trabajo práctico número 7 de Introducción a la Química, que es alquenos. En primer lugar vamos a hacer un repaso de las ramificaciones que estábamos viendo y que vamos a usar en este trabajo y vamos a seguir usando, ¿sí? Fíjense que yo acá les puse. Recuerden que la ramificación termina en el il, ¿sí? Y acá les puse la ramificación metil formada por un carbono, etil, 2 carbonos, propil, 3 carbonos, e isopropil, que también tiene 3 carbonos, pero que la unión es por el centro, ¿ven? En cambio el propil, que también tiene 3 carbonos, se une por un extremo, ¿sí? Recuerden que este palito que yo les dejé acá es el punto de unión en el cual la ramificación se une a la cadena principal, ¿sí? Bueno, entonces vamos a ver qué es un alqueno. Ya habíamos visto la diferencia entre alcanos, alquenos y alquinos y vimos que los alquenos tienen en algún lugar de la cadena un doble enlace. El doble enlace lo voy a poner de esta forma, ¿sí? Son 2 enlaces uno arriba del otro. Vamos a hacer un ejemplo para que quede claro. Supónganse que ustedes tienen una estructura principal de 4 carbonos, en el cual en el carbono 1 tienen un doble enlace. Numeramos los carbonos. Acá se nos va a presentar una de las reglas de nomenclatura de alquenos, que es que el carbono 1 es el que se encuentra más cercano al doble enlace, ¿sí? Por ende, este es el carbono 1 y no este, ¿sí? Porque este está más cerquita del doble enlace. Otra cosa que hay que saber es que el doble enlace nace del carbono en donde está, ¿sí? Es decir, este carbono se encuentra enganchado en el carbono 1, el doble enlace, ¿sí? Esto deriva del butano, que tiene 4 carbonos, pero se va a llamar buteno. ¿Por qué la terminación eno? Porque la terminación eno, como ya habíamos visto, es propia de los alquenos. Y voy a decir que esto es el 1-buteno. ¿Por qué le puse que es 1-buteno? Porque el doble enlace está enganchado en el carbono 1, ¿sí? Este doble enlace está enganchado en el carbono 1, por eso 1-buteno. Le doy la ubicación de dónde está el doble enlace. Voy a completar hidrógenos. Acá tengo 2 enlaces, voy a poner 2 hidrógenos. Fíjense que acá tengo 1, 2 y 3 enlaces, voy a poner un hidrógeno. 1, 2 enlaces, pongo 2 hidrógenos y por último un enlace y 3 hidrógenos, ¿sí? Es importante esto. Vamos a construir algunos alquenos lineales. Por ejemplo, vamos a construir el 3-etil, 2-metil, 1-octeno. Lo primero que tengo que hacer, como veníamos haciendo siempre, es identificar cuál es la cadena principal. En este caso el octeno deriva del octano y tiene 8 carbonos. Eso quiere decir que voy a dibujar 8 carbonos. 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y los voy a numerar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Sí? ¿Qué hago luego? Voy a ver dónde me dice el nombre que tiene el doble enlace. Me dice que está en el carbono 1. Entonces en el carbono 1 pongo el doble enlace. ¿Qué pongo luego? Las ramificaciones. En el carbono 3 tengo una ramificación etil y en el carbono 2 tengo una ramificación metil. ¿Sí? ¿Qué hago luego para que esto esté completo? Completo hidrógenos. 2 enlaces, pongo 2 hidrógenos. Este no puede tener más hidrógenos porque fíjense que tiene 1, 2, 3 y 4. Este tiene 3 enlaces, pongo un hidrógeno, 2, 2, 2, 2 y 3. Lo mismo con las ramificaciones. 2 hidrógenos, 3 hidrógenos y 3 hidrógenos. Repaso. 3 etil, 3 etil, 2 metil, 2 metil, 1 octeno. Octeno es de 8, 1 el doble enlace en el carbono 1. Vamos a hacer otra más. Vamos a construir el 2, 4, 5, trimetil, 3 hexeno,
si analizo qué significa hexeno, deriva del hexano que tiene 6 carbonos. Entonces dibujo una estructura de 6 carbonos. 4, 5 y 6. Numero 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Me fijo dónde está ubicado el doble enlace. Acá me dice que el doble enlace está en el carbono 3. Recuerden que el doble enlace se ubica donde nace, ¿sí? Si me dice 3, nace del carbono 3, ¿sí? Entonces, puse el doble enlace y ahora voy a poner las ramificaciones. Las ramificaciones son metil y están ubicadas en carbono 2, carbono 4 y carbono 5. Carbono 2 pongo una ramificación metil, carbono 4 pongo una ramificación metil y carbono 5 pongo una ramificación metil. Para que esté completo le faltan los hidrógenos. Pongo 3 hidrógenos, tengo 3 ocupados, pongo 1, tengo 3 ocupados, pongo 1, tengo todos ocupados, no puedo poner ninguno, 3 ocupados, pongo 1 y un enlace ocupado, pongo 3. Ojo que hay algo que tienen que tener en cuenta. Por ejemplo, si tenemos en cuenta el carbono 4, ven que tiene los 4 enlaces ocupados. Yo no podría poner otra ramificación, ¿sí? Por ejemplo, si quisiera hacer que esto exista así, con otra ramificación, no podría porque hay un exceso de enlaces, ¿sí? Esta ramificación no podría existir ahí. Lo digo porque hay un punto en el trabajo, que es el punto 6, donde planteo una situación similar a esta. Vamos a nombrar algunos compuestos ahora. Supónganse que tengo esta estructura. Lo primero que voy a hacer es identificar la estructura principal, la cadena principal. Siempre el doble enlace está dentro de la cadena principal, ¿sí? Nunca va a ser una ramificación. Numero, en este caso el doble enlace está en el centro, pero recuerden que el carbono 1 tendría que ser el que está más cercano, ¿sí? Voy a empezar desde acá. 3, 4, 5, 6. Si analizamos dónde está ubicado el doble enlace, recuerden que siempre determino desde donde nace. Está ubicado en el carbono 3, ¿sí? Y es un hexeno porque deriva del hexano, ¿sí? Pero tiene 6 carbonos. Voy a nombrar las ramificaciones en orden alfabético. Entonces digo que es un 4-etil. ¿Por qué un 4-etil? Porque este es el carbono 4 y esta es una ramificación etil, ¿sí? Luego nombro la otra ramificación en orden alfabético. Esto es un carbono 2 y esto es un metil. Entonces digo que es 2-metil. Y por último, nombro la estructura principal indicando dónde está ubicado el doble enlace. En este caso está ubicado en el carbono 3. Entonces digo que esto es 3-hexeno. Fíjense que le di la ubicación de dónde está ubicado y la terminación del doble enlace, ¿sí? Vamos a analizar otro. Miren este. Vamos a identificar cuál es la cadena principal, ¿sí? La más larga. Nos fijamos cuál es el carbono 1, el que esté más cercano al doble enlace, en este caso este. Numeramos 1, 2, 3, 4 y 5 carbonos. Voy a nombrar las ramificaciones en orden alfabético, ¿sí? Primero voy a nombrar al etil que está ubicado en el carbono 3. Esta es la ramificación etil y está en el carbono 3. Entonces digo que es 3-etil. Luego tengo metiles, este es un metil y este también en el carbono 2 y en el carbono 4. Entonces digo que es 2,4 dimetil. Y por último, nombro la estructura principal. Esto deriva del pentano porque tiene 5 carbonos, ¿sí? Y tiene el doble enlace en el carbono 1. Entonces digo que es un 1-penteno. Recuerden que todas estas estructuras, para que estén completas, tengo que completar los hidrógenos. No se olviden nunca de los hidrógenos. ¿Qué va a pasar con los alquenos cíclicos? El único alqueno cíclico que nosotros vamos a trabajar es el benceno. Ya lo conocemos, lo vimos en el trabajo anterior. El benceno es una estructura muy parecida al ciclohexano, pero tiene este circulito en el medio, que es el que está representando los dobles enlaces.
Si ustedes analizan el nombre, la terminación eno me está indicando que hay dobles enlaces. En este caso, este es el benceno, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a nombrar esta estructura, ¿sí? Numeramos los carbonos. Recuerden que ponemos siempre el de arriba como 1 para una cuestión de simplicidad y lo vamos numerando hacia la derecha. Entonces voy a decir que este benceno se llama 1,4-dimetil benceno. Supónganse ahora que nosotros queremos dibujar el 3-isopropil benceno. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacemos? Perdón, 3-isopropil, 1-metil benceno. ¿Sí? Entonces dibujamos la estructura principal, que es el benceno. ¿Sí? En carbono 3, numeramos los carbonos. 1, 2, 3. En carbono 3 dibujo un isopropil con sus hidrógenos. Y en carbono 1 dibujo a un metil. ¿Sí? Y este sería el 3-isopropil 1-metil benceno. ¿Sí? Recuerden del orden alfabético. Hacemos otro, el último. Tenemos esta estructura. Si ustedes identifican las ramificaciones, esta es una ramificación metil y esta es una ramificación etil. Entonces, ¿cuál debería nombrar primero? A la ramificación etil. ¿En qué carbono está? Numeramos los carbonos. La ramificación etil está en el carbono 2. Entonces digo que se llama 2-etil. Luego en el carbono 1 tengo una ramificación metil. Y por último, nombro la estructura principal, que es un benceno. ¿Sí? Bueno, lo único que les quiero aclarar es que en el trabajo, la parte de investigación, en el punto 1 tienen que investigar el etileno. Y cuando investigan las características químicas, hablan de en qué estado está el etileno, qué color tiene, qué características tiene, ¿sí? Esas son las características químicas. Después se pide usos y aplicaciones, la estructura y después hay una pregunta especial que dice qué función cumple en las frutas, ¿sí? Y todo el resto del trabajo lo van a hacer con toda la explicación. Cualquier duda que tienen, me preguntan.